Bienvenidos muchachos, espero que estén bien. Hoy comenzamos el último capítulo de la campaña Saladino y que también es el último episodio de todas las campañas del Age original. Así que vamos con la cinemática. La ciudad de Acre. Hace casi 21 años que cabalgo con Saladino. Cuando se supo en Europa de la victoria sarracena en Jerusalén, se organizó otra cruzada. Los reyes de las tres naciones europeas más poderosas, Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano, embarcaron hacia Tierra Santa con miles de tropas. Saladino sabe que su oponente más formidable es Ricardo Corazón de León de Inglaterra, estratega brillante que aprendió el arte de la guerra contra su propio padre. Construye fortalezas colosales y siempre lucha en el frente. Es el ideal del guerrero heroico. El ejército de Ricardo desembarcó cerca de Acre. Gran parte del ejército de Saladino está atrapado en la ciudad, mientras dos lanzapiedras ingleses azotan sus muros. Si Ricardo nos derrota, marchará hacia Jerusalén sin resistencia. Saladino sabe que este es el momento cúspide de la yihad. Todos los estados cruzados han caído. Si los sarracenos conservan Acre, los europeos tendrán que retirarse. Si Acre cae, la vieja pesadilla de interminables guerras, incursiones y ataques comenzará de nuevo. Todas las victorias de Saladino serán en vano. Ya muchachos, veamos qué tiene la campaña para nosotros. Construye y defiende una varilla. Ah, ya, este escenario yo lo recuerdo, lo jugué hace muchos años. Es buenísimo. De nuevo el límite de población. Ya espacio, bla bla bla. Ya. Para el que quiere leer los exploradores, veamos. Mostrémosles a los perros infieles de Occidente algo que ningún hijo de Europa ha visto antes. Disparamos a matar. Y vamos a sacar aldeanos, como siempre. Empezamos con los botes. La ciudad para nosotros. Queda la imperial, excelente. Un trabajo menos. Primero vamos a tener que conseguir espacio. Espacio vital para poder movernos, sacar recursos. Voy a poner unas cuantas torres más. Debería tener una biblioteca en alguna parte. Acá está. Tenemos una química y ya. Sacar, hacer las granjillas. Vamos a lograr hasta esa esquina. Y vamos a primero hacer una buena cantidad de cursos. Por si acaso, en este escenario algo muy interesante es que tú puedes ganar. Si consigues ganar por acabar con las facciones enemigas, consigues un logro. Pequeño dato interesante. Lo que más me quiero reforzar es el mar, porque sé que por ahí es donde seguramente más van a jugar. Granjas, no tenemos granjas. Verte aquí. Y tantísimo. A nuestros amigos persas, que si no mal recuerdo nos van dando unidades. Hay miren, un dato interesante acá, que claro, esta es ya estamos oficialmente en este escenario, estamos en la tercera cruzada.
¿Ya? Porque la toma de Jerusalén, el escenario número 4, con el quinto, bueno, ya les había comentado que primero viene el escenario. El escenario. Están invertidos el 4 con el quinto como en periodo histórico. La toma de Jerusalén por Saladino fue lo que provocó la Tercera Cruzada. Y después, ahí tenemos un problema. Que después pasaría este problema, este suceso, de que vamos por los cañones porque van a hacerle daño a mis mamelucos. ¡Soldados francos van a las murallas! Menos, 2 menos, 3 menos. Lo que le comentaba que, claro, perdón que pause, que quiero explicar un poco esto, que ya en este escenario comienza la Tercera Cruzada, ya estamos en la Tercera Cruzada y sucede lo que pasa en la campaña de Barbarroja. Que Barbarroja muere históricamente entre su final y este escenario, él ya está muerto. O sea, como tal, claro, están los ingleses, que es Ricardo Corazón de León, están los francos también, que fueron, y también, aunque gran parte del ejército de Barbarroja se retiró cuando él murió ahogado en el río, una parte sí participó en esta batalla y sí llegó acá. Vamos a sacar esto. Acá. Los aldeanos, no estoy produciendo aldeanos, no, se destruye. Hacer esto. Sacar madera. Y tenemos a Jerusalén. Aquí tenemos oro, aquí tenemos mucho oro, la verdad, podríamos aplastar Jerusalén. No sería una mala idea. Queríamos bombardas, y para sacar bombardas necesitamos la tecnología de la química. Quiero evitar el desgaste de mis tropas innecesario. ¿Qué más tenemos acá? Química. Los botes. Y podríamos destruir incluso Jerusalén ocupando bombardas, la verdad. Vamos a sacar eso. Vamos a potenciar más la madera. Vamos a potenciar el oro, la verdad, también. Claro. Así que como les mencionaba, esto sería ya el dato súper interesante que nos conecta esta campaña con la campaña Barbarroja. Así que los alemanes que vemos aquí, que en este caso creo que, claro, como teoría son como la facción teutona, serían los caballeros templarios, aunque no aparecen como tal en el juego representados, sí serían ellos. Quizás está los Jerusalén también, no sé qué facción será. Franceses, claro que está. Pero los caballeros templarios serían lo que, bueno, representando a los templarios también obviamente, pero también representando en parte lo que sobrevivió del ejército de Barbarroja, lo que no acertó una vez que él murió ahogado. Vamos a hacer una mezquita. Acá. Sacar esto. Bien. Sacar ladronera, siempre útil.
أهلا. ألو. بناء. أمر. Picar un poco más esta zona. Caliente. نعم. Siempre no hay suficiente comida. ألو. ¿Dónde sacamos madera? Acá hay una buena madera, por eso quiero quitarles esa zona. Por las bombardas. Sacar más barcos. مستعد. نعم. عامل منجم. Potenciar el oro. Vamos a sacar más comida. Viene ahí. Ahora podemos mejorar. Haríamos 300. Vamos bien. Otro dato interesante que cabe mencionar en esta batalla es el tipo de batalla que se le llama asedio entre asedio, que es cuando cuando estamos en un asedio, porque claro, nosotros somos Saladino en teoría, pero lo que pasó en realidad es que a Saladino estaba Acre asediada por todas estas facciones europeas y Saladino con su ejército principal estaba intentando romper este asedio. Así que en realidad nosotros no somos Saladino. Saladino en teoría estaría en este momento histórico luchando para poder sacarnos. ¡Atacan! Cerrar. Sacar unas bombardas. مستعدة. أمر. عامل منجم. نعم. سأفعل. Vamos a sacar esto. Mis barcos están bien. ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! Ahora deberían ser los grises. Voy a intentar entrar por acá, en serio. Por la pesca. مستعد. أهلا. ألو. Voy a poner una acá. بناء. نعم Pero exactamente lo que estaba esperando. ¡Barcos genoveses a la vista! Andando con todo. ¿Cuántos de estos? أمر. مرممة. مستعد نعم نعم Vienen con esta configuración. Bueno, no vienen con... نعم حسن ¡Opa! نعم القتال نعم الهجوم حسن نعم سأفعل نعم حسن هجوم نعم سأفعل No. نعم حسن هجوم نعم الهجوم حسن نعم الهجوم هجوم حسن نعم سأفعل نعم سأفعل Sí, quedó feo.
مستعدة. La madera de aquí afuera. ¡Soldados francos van a las murallas! Mantiene relativamente control. ¡Los templarios nos atacan! Opa. Ahorita caeré aquí, por lo que veo. مستعد. أهلا. ألو. بناء. ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! Sí, pero no para ni un segundo. أمر. بناءة. 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 نعم. أمر. نعم. Va. نعم. صحيح. نعم. Pero unos cuantos más de estos. El disparo. No, bro. Mi percos. No entiendo. أمر. مستعدة. حسنا. طابة. La madera. نعم. Vienen a full. Pero esto rápido. Fuera de acá. نعم. مرممة. مستعد. ¡Soldados francos van a las murallas! ¡Los templarios nos atacan! Pero son una maldita molestia. مستعد. Bueno, القتال. مستعدة. نعم. ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cuántos tengo en madera? 9. Pa... Listo. Joder, entrar. Mi señor Saladino, el Shah de Persia envía refuerzos por barcos de transporte. A la 12. نعم. أهلا. ألو. بناء.
نعم. أمر نعم. Uy, pero solo muralla. ¿Quién no puede entender eso? Ah, joder. ¡Barcos genoveses a la vista! ¡Cruzados de No. Jerusalén para las murallas! الهجوم. نعم حسنا سأفعل الهجوم. مستعد. أمر الهجوم. مستعد. مرمم. حسنا. نعم أمر نعم. Sacar esa torre. Vamos a ir limpiando eso por lo menos. أمر. 8, 2. بناء. Terminen eso, por favor. نعم. أمر. صحيح. حطابة. Pocos. مستعد. أهلا. ألو. بناء. Ponerla por acá. أمر. مرمم. مستعد. نعم سأفعل حسنا. نعم أمر. Pero alcanza a llegar acá. نعم. ¡Los templarios nos atacan! مستعد. Vamos acá. También los mandamos por acá. أهلا. مرمم. Los elefantes. نعم. صحيح. مرمم. Bueno, de todas formas, continuamos para la maravilla. Ahí estamos sobrados. مستعدة. Pero quiero asegurar unos cuantos puntos más antes de proseguir con el ataque. هجوم. ¡Soldados francos van a las murallas! مستعد. مرمم. أمر. Entonces vamos a ver un par de monjes más por acá. صحيح. نعم. مستعد. نعم. أهلا. سأفعل. مرمم. Vamos por esto. Estamos la armada. La verdad podría enviar un par de elefantes para allá. أمر الهجوم. نعم. مرممة. نعم. Enviar.
حسن نعم سأفعل صحيح نعم أمر مستعد نعم أمر ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! Muchos no quedan. مستعد مرمم أمر Opa. نعم نعم حسن حسن هجوم نعم 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 الهجوم القتال حسن نعم نعم Ver esto. Vamos a sacar más caballería. Y vamos a limpiar el mar. مستعد القتال ¡Los templarios nos atacan! ¡Es Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! Antes que regresen. سأفعل نعم نعم Ir cerrando los espacios de la muralla. بناء نعم حسن نعم الهجوم نعم الهجوم Ay, pero la cantidad ingente de catapultas que sacan. El espacio para la maravilla. Me está molestando aquí son los celestes, la verdad, así que نعم si está con los celestes estamos... Uchi. أمر حسن هجوم قتال ¡Barcos genoveses a la vista! أمر سأفعل. Voy faltar. Por aquí está su armada. ¡Soldados francos van a las murallas! أهلا نعم أهلا صحيح نعم بناء أمر نعم Por lo menos Jerusalén está como fuera del juego. Ir limpiando el mar. El oro. نعم مستعدة. عامل Vamos a من piedra. أهلا أمر نعم أمر Tengo muchos aldeanos tirados, la verdad. بناءة. مستعد Una isla. Hay. A los celestes controlados. Quiero limpiar estas torres, la verdad. مستعد También esto también. Opa. Acá eso. Por aquí. Deja acá, que viene por acá.
Un galeón. Rueda esta de acá. Eso es lo que está molestando. نعم سأفعل هجوم Molesta. نعم. ¿Pero qué? أمرك مستعدة. نعم. حطابة. أمر. أمر. بناءة. مستعد. بناء. بناء. Ellos tienen... Debería estar en zona segura igual. نعم Por acá. Eso. مستعدة. بناء. Estoy yo aquí. ألو. Vamos a cerrar. ¡Soldados francos van a las murallas! Sí. مستعد. Cortinas de madera la están sufriendo, pero de lo lindo. أمر. Ya, yo creo que vamos a comenzar a hacer la نعم. maravilla inmediatamente nomás. بناء. مستعد أمرك مرمم. ألو. نعم Entonces tenemos madera. Ya. Limpiando el mar. Y hay oro. نعم. سأفعل. مرممة. نعم. أمر. حسنا. Y de بناء. acá. أمر. Fuck. ¡Los templarios nos atacan! مستعد. بناء. Oh, mataron a todos mis aldeanos de oro. Joder. مستعد نعم Ley no perdona, ley no perdona.
De manera que con esto ya me aseguré como el mar. نعم حسنا سأفعل حسنا Oh, hijo de... qué desgraciados. Qué desgraciados. أمرك Oh, mi elefante. Ah, no tengo oro. نعم Ah, pero puedo comerciar. Ah, se me olvidó eso, claro. Estoy puro hinchando con el tema del... ¡Soldados de Jerusalén van a las murallas! El tema del oro, la verdad. Puedo hacer algo mucho más productivo. Elefante, tú por acá. Aldeanos, ustedes por acá. نعم سأفعل حسنا نعم مستعد حسنا نعم مستعدة. نعم نعم حسنا. أمر. سأفعل Volver al lado hacia حسنا Otro dato interesante es que este asedio, al final, نعم سأفعل سأفعل نعم سأفعل نعم نعم Saladino lo perdió. مرمم. أهلا. ألو. La facción cruzada pudo retarle todo el terreno a los... todo este terreno a los musulmanes. ¿Verdad? Son una maldita molestia. حسنا. ¡Soldados francos van a las murallas! Por acá. Es por acá. مستعد ¡Es Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! Sí, pero el monje no se produció nunca. صحيح. نعم سأفعل. صحيح. أمر حسنا نعم هجوم أمر. أهلا. مرمم. نعم سأفعل قتال Sí, pero dan con todos estos tipos. ¡Los templarios nos atacan! أمر هجوم نعم الهجوم نعم الهجوم 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 مستعد القتال هجوم نعم نعم الهجوم حسن نعم هجوم القتال بناء. مستعد. نعم. مستعد الهجوم مستعد قتال نعم أمر. نعم. أهلا. حطاب. مرمم. أمر. بناء. مستعد. سأفعل. Puerto. بناءة. أمرك أهلا. سأفعل حسن ألو. نعم. بناء. Reforzar esta construcción. أمر. نعم نعم سأفعل Y excelente. Y barcas de comercio. Vamos a vender. Bueno, los barcos van a ayudarme con la economía. Acá, vamos acá, vamos acá. La verdad vamos bastante bien. Quería tener más madera, pero bueno. نعم.
Entonces seguimos sacando. También otro dato interesante que este asedio fue iniciado por Guido de Luciana, que era como básicamente era el rey consorte de la reina de Jerusalén, se puede decir. Él inició este asedio porque en Tiro el gobernante no lo quiso recibir. Así que y ahí este había sido también tomado, también fue capturada la batalla de Tin, liberado y ustedes saben. A cambio de ciertas cosas, pagos y lo típico de la guerra. نعم أهلا حطاب Vamos a sacar esto ahorita. بناء Lo típico. Entonces, ¿qué pasó? Que Guido, como se le negó la entrada a Tiro, vino aquí a tomar Acre y lentamente se le unieron distintas facciones europeas. Barcos cruzados de Francia, Italia, Países Bajos, bueno, las tropas que quedan de Barbarroja, etc. بناءة مستعد حسنا Acá adentro, también acá adentro. أمر Y بناء así, bueno, Dinamarca, tengo aquí reinos armenios de Sicilia, los caballeros templarios, hospitalarios, incluso el Conrado de Monteferrato, que fue quien le dijo a Guido que se fuera. Como vio que todos lo estaban ayudando, él también se tuvo que sumar a regañadientes al conflicto. Así que se puede decir que ni siquiera fue tan planificado este asedio, fue más un poco espontáneo, se puede decir. Y bueno, y de todas esas facciones, como que obviamente muchas facciones no fueron representadas en este conflicto, o sea, individualmente, por lo menos. Y lo más curioso de todo es que las tres facciones... Estoy escuchando un cañón. Ahí están. Qué molestia. Y en las facciones que se mencionan en la narración inicial, llegaron como incluso la parte final del asedio. Los primeros en llegar fueron los restos del ejército de Barbarroja y de Hungría, liderados por el duque Federico VI de Suabia, creo que se llama. Después lo lideró otro duque, Leopoldo V de Austria, y así. Que tampoco fueron representados en esta gran batalla. Y finalmente llegó el ejército de Ricardo Corazón de León y de Felipe II de Francia. Además una flota de genovesa que los acompañaba. Y después de todo eso, la verdad, cumpliéndose solo ciertas condiciones, sucedió de que Ricardo se volviera el jefe del líder de los cruzados al final del asedio. Que fue por tres razones: porque muere la reina Silvia de Jerusalén, la esposa de Guido, y su sucesión aparte de su hermana Isabela, quien se casó con Monfredo, el tipo que no quiso aceptarlo en Tiro. ¿Estamos listos? Oh, qué rápido. Entonces en cualquier momento sale victoria. Hizo que, bueno, que te retiraran de Tiro. El ejército germano después se marchó después de que Ricardo y Felipe II se negaran a tratar con Leopoldo V como su igual. Y finalmente que Felipe II se marchara para arreglar la herencia de un vasallo que ahí tengo anotado como Felipe de Alsacia, quien murió en el asedio. Ah,
Hay que aguantar el tiempo de espera. Mis pobres murallas. La verdad voy a potenciar un montón esto. Vamos a sacar unos barcos pesqueros أمر extra. مستعدة. بناءة. ¡Soldados francos van a las murallas! أمر Los voy a mandar a sacar oro, la verdad. مستعد. نعم حسنا. أمر مرمم. La verdad, ¿qué queda de la Jerusalén? Los genoveses de Jerusalén quedaron últimos por todo lo que los molía a golpes. Mira, hicieron puertos los desgraciados. Puedo perder el dominio marítimo. Si pierdo el dominio marítimo, pierdo la campaña. Miren, Jerusalén reconstruyó sus bases. Voy a tener acceso a esta piedra, la verdad. أهلا. ألو. بناء. Por acá. أمر مستعدة. عاملة منجم. Vamos bien, vamos excelente. Estamos sin madera, así que نعم. حطاب. uy, pero que son molestos los de Jerusalén. نعم. مستعد. مستعد سأفعل. نعم نعم سأفعل. نعم نعم حسن. الهجوم. مستعد. هجوم. الهجوم. Podríamos intentar algún día sacar el logro, la victoria por el logro, pero la verdad... hoy quiero sacarlo todo lo más canon posible. عامل منجم. Sacar el oro. نعم. ¡Es أمر. Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! Dar esto. Por lo menos de oro y de comida no nos vamos a quedar sin nada. Lo bueno es que por barco sacamos 58. Uff. La verdad que necesitamos la madera. صحيح. عامل منجم. أمر. Los otros vivieron nomás del oro que nos vaya dando los ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! ver esto. Ah, el hoyo está mal reparado, joder. مستعدة. صحيح. ¡Los templarios nos atacan! بناءة. Ahí. مستعد. حسن. مرمم.
bien. ¡Soldados francos van a las murallas! نعم. سأفعل. Bien, vamos resistiendo. مرممة. أمر. مرمم مرمم. Pero la cantidad de... Onda de Dios. Ah, Onda de Dios es un arma de asedio histórica que llevó el rey de Francia. No tenía idea que aparecía en el juego representada. Nunca faltan las sorpresas. Oye, pero esto parece más una invasión de asedio que cualquier otra cosa. Oye, pero... Joder, me están dando pero con todo. Y eso. Y eso. ¡Es Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! La onda de Dios sigue ahí. Oh, مستعد حسن الهجوم هجوم أمر مستعد القتال نعم أمر حسن نعم الهجوم también había otra arma de asedio como histórica, que en este momento no recuerdo su nombre, نعم حسن هجوم creo que se llama Malvecino, que también apareció en este conflicto. Oh, fuck. Oh, fuck. نعم الهجوم قتال Vámonos a full con la caballería. أمر مستعد أمر مستعد ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! نعم Sí, pero están أمر. jodiendo, pero terriblemente. هجوم أمر مستعد نعم سأفعل. نعم 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 هجوم Esa cosa. نعم مستعد حسن الهجوم Oye, perdí mi centro urbano, joder. مستعد. أهلا. ألو. Vamos a un centro urbano de seguridad acá atrás. نعم أمر Miren esa maldita cosa. ¡Los templarios nos atacan! مستعد. بناء. نعم. بناءة. بناءة. ¡Naam! ¡Soldados francos van a las murallas! مستعد ¿Cuánto tiempo queda? 108. Vamos ahora es lo que mejor vamos. Dando las murallas. Ay, pero van con todos estos desgraciados.
مستعد ¡Es نعم Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! أمره حسن القتال نعم أمره نعم حسن هجوم نعم الهجوم Tiene 9 años. مستعد هجوم نعم حسن نعم حسن نعم حسن أفعل نعم مستعد القتال ¡Cruzados de Jerusalén van a las murallas! حسن نعم حسن نعم هجوم مستعد أمر نعم الهجوم هجوم نعم الهجوم نعم 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 مستعد مستعدة حطابة بناءة نعم بناءة نعم. بناء. نعم حسن نعم ¡Los temerarios nos atacan! أمر. أهلا. ألو. بناء. Qué desgraciado. الهجوم أمر. أمر حطابة مستعدة حطابة نعم أهلا. ألو. بناء. بناء. Me están tirando pero todo. بناء. صحيح. ¡Es Ricardo Corazón de León! ¡Nos ataca! نعم سأفعل نعم. صحيح مستعدة بناءة هجوم ¿Qué 8 años? ¡Jerusalén van a las murallas! No, casi. أمر. مرمم. مستعد. Sí, pero están tirándose con todo, la verdad.
17 años, estamos casi. Casi. مستعد هجوم نعم الهجوم نعم ¡Los templarios nos atacan! نعم الهجوم القتال نعم Debería lograrlo. Uf. Oye, este escenario se volvió mucho más difícil que en el Age original, la verdad. Siguen disparando los desgraciados. Y estamos. Uf, todo difícil. Ya. Estamos bien. Vamos a la cinemática. Primer año de mi libertad. La lucha ha terminado. La llama de Ricardo que anhelaba conquista se ha apagado. Los dos respetables adversarios han empezado a hablar, por fin, de paz. La guerra no trata bien a la salud. Ricardo enfermó de fiebre. Por respeto a su oponente, Saladino le envió fruta y nieve de la montaña para aliviarlo. Pronto, Ricardo abordaba una nave de regreso a Inglaterra. La tercera cruzada había terminado. El tratado final se firmó el 2 de septiembre de 1192. Estipulaba que Jerusalén seguía siendo sarracena, pero que los peregrinos cristianos podrían visitar de forma libre y segura los lugares sacros. Un trato apropiado para una guerra que se peleó por religión y territorios. La guerra ha terminado, pero no creo que pise Normandía nunca más. Quiero ver las fundidoras de acero de Damasco y los jardines del califa en Bagdad. Nunca he visto el imponente crack de los caballeros, la fortaleza caída de los caballeros hospitalarios. Tierra Santa tiene muchos lugares maravillosos. Podría pasar toda la vida aquí. Hay paz en Tierra Santa, por ahora. Lamentablemente, en una tierra tan pequeña que alberga tantas culturas diferentes y es cuna de 3 de las religiones más grandes, sospecho que la sangre manchará la arena de nuevo. Y así fue, lamentablemente, como dice nuestro narrador. Bueno, muchachos, ¿qué más nos queda por decir? Terminamos ya todas las campañas originales de Age. Un último datito interesante es que, bueno, 2 datitos. Primero, que la fortaleza del crack aún no había caído para esa fecha. Estaba en control de los caballeros hospitalarios para esa época. Eso hasta 1271. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Lo que en verdad pasó fue que Ricardo, Corazón de León, peleó con Saladino varias veces. Saladino nunca le pudo ganar. Ricardo al final no pudo recuperar Jerusalén. Y a medida que Ricardo fue avanzando por ciudades costeras, estaba ocupando una estrategia muy distinta a lo que pasó en el Cuerno de Atín y que pasó al inicio de la campaña, donde mencionan que el desierto, el calor y la falta de agua destruían los ejércitos, sino que fue marchando lentamente y con descansos prolongados hacia el sur hasta Jaffa, evitando cometer el error de la batalla de Tin, donde, como comentaba, la falta de calor, o sea, el exceso de calor y la falta de agua fueron la principal causa de su derrota. Saladino movilizó su ejército para evitar que tomara Jerusalén y siguió avanzando hasta que conquistó la ciudad de Jaffa. Sin embargo, no logró retomar Jerusalén. Y luego, curiosamente, se logró este tratado entre Ricardo y Saladino, por lo que investigué ya más o menos después de todos estos sucesos. Tenían una, no sé si buena relación, pero bastante cordial. La verdad, este tratado, dentro de una investigación que luego hice como a la rápida, porque al final fueron como concretamente de estas cruzadas, porque hubieron cruzadas en otras partes técnicamente, pero de las cruzadas estas específicas fueron 8, 9,
Y la verdad, por lo que investigué, el mejor tratado que se logró y que se hubiera sido como un buen un buen soporte, la verdad, para haber evitado como todo el resto de las cruzadas fue este tratado, pero como siempre pasa en todos estos temas con religión, política y otros elementos, es inevitable que a veces le dé ambición y otras cosas terminen truncando estos tratados. La verdad habían llegado a un tratado bastante bueno dentro de lo que yo logré como investigar. Y pero obviamente luego de esto ya un tiempo después, años después, sería la cuarta cruzada hasta llegar a una octava o novena cruzada, si no recuerdo mal. En fin, muchachos, con eso terminamos Saladino, el león y el demonio, último escenario de Saladino y último escenario de las campañas clásicas del Age. Ahora, hablando un poco de lo que se viene en el canal, vamos a empezar a subir. Voy a tomar un pequeño descanso del Age antes de seguir con el resto de las campañas. Vamos a subir otros juegos. Y espero que les disfruten las cosas que les tengo preparadas. Nos vemos. Hasta luego.